Hola, ¿cómo están todos? Soy José Jerez de Mirada Generacional. Espero que estén todos muy bien. Antes de empezar, les agradecería enormemente que se pudieran unir a este canal y compartir el contenido que estaremos ofreciendo para ustedes y así llegar a más personas que se interesen sobre los temas que abordamos en este canal. En el capítulo de hoy estaremos conversando sobre este libro, Geopolítica del agua y Heartland Blue, un texto que proporciona un sentido geopolítico y estratégico de dos grandes reservas de agua específicamente, que son la Patagonia chilena-argentina y el acuífero Guaraní. Una investigación que recoge y analiza el agua dentro de su importancia histórica, como bien sabemos, y ahora últimos siglos, como digo, como un componente estratégico para los estados hoy en día. Bueno, para ello, el día de hoy me acompaña la autora del libro, quien es Karen Manzano. Karen Manzano es profesora de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Políticas, Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y doctora en Estudios Americanos con especialidad en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es profesora asistente del Instituto de Historia, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, sede acá en Santiago. Y eso, muchas gracias Karen por estar aquí con nosotros en Mirada Generacional y poder hablar sobre estos temas que no dejan de ser importantes para el país. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y espero que pueda ser una conversación que muestre algunos de los principales temas que se abordaron en el libro. Perfecto, Karen. Bueno, primero que todo, quiero empezar preguntándote acerca de la intención de desarrollar este texto. ¿Cuáles fueron tus motivaciones personales y académicas también para realizar el libro y en qué cosas te inspiraste, en qué cosas estuviste investigando en estos últimos años? Bueno, estos temas de límites chileno-argentinos los comencé a desarrollar hace muchos años atrás. La, ya principalmente lo que era la tesis de pregrado, la abordé con una colega sobre el caso de el canal del Beagle primero, y desde ahí ya empecé a trabajar todos los temas chileno-argentino, de frontera. Luego con el magíster desarrollé toda la línea de Campo de Hielo Sur, y posteriormente, ya cuando ingresé al doctorado, ingresé ya con una idea establecida y mi proyecto era ese, establecer este tema del agua como factor geopolítico muy relevante en dos zonas de Sudamérica. De hecho, el libro es mi tesis doctoral. Ah, perfecto. Sí, eso también me acuerdo que lo hayas comentado en la presentación oficial. Bien, Karen, bueno, sabemos que, como tú lo mencionaste ahora recién, sabemos que el agua siempre ha sido un factor, si no el más importante, en contribuir a la prosperidad de comunidades humanas, como hemos visto así de las primeras civilizaciones. Y en ese sentido, ¿cuándo empieza el agua a tener una consideración política y estratégica en los grandes estados? Yo sé que tú también tuviste y citaste mucho a autores franceses que empiezan a considerar este elemento como algo estratégico para los países. Cuéntanos para profundizar en ese tema. Bueno, en primer lugar, durante la historia hay muchos ejemplos de cómo el agua fue un elemento muy relevante, lo que se fue transformando con el paso de los años. En primer lugar, cuando uno ve el caso de la fértil Medialuna, el Tigris, el Éufrates y la zona del Nilo, se forman grandes civilizaciones alrededor de esos ríos, pero también fuertes disputas en torno a ellos. Entonces ahí ya empezábamos a ver de que era vital tener el acceso al agua para desarrollar las labores más simples que tenía en esa época cualquier ser humano, la agricultura, la ganadería, que eran relevantes para mantener a la población. Posteriormente, el acceso al agua y a los ríos motivó conquistas y movimientos de los grandes ejércitos de los estados, de primero de los imperios, luego ya lo que nosotros conocemos como los estados-nación, que eso ya es muy posterior, pero durante un tiempo empezó a bajar este interés por el agua, o más que nada se invisibilizó porque se consideraron otras materias más relevantes. Lo que pasaba originalmente con el acceso a el petróleo, que fue vital para el desarrollo de la tecnología, las grandes guerras que se producen gracias a esta búsqueda de el acceso al petróleo, a cómo tener este producto para movilizar todo,
desincentivó este interés por el agua hasta que luego, ya en la década del 70, autores franceses como Yves Lacoste comenzaron a decir, en realidad el agua siempre ha estado presente y tiene una función en torno a el movimiento de las tropas, de los imperios, de los accesos a los recursos naturales. Porque no hay que olvidar de que el agua es vital para el desarrollo del ser humano, en todos los aspectos, tanto para el agua para beber como el agua para desarrollar las actividades. De hecho, las industrias también necesitan agua. Entonces, todo lo necesitan, pero durante muchos años no se consideró. ¿Qué ocurre? Que Yves Lacoste hace un artículo en la década del 70 en donde plantea el agua con un fin estratégico militar. ¿Cuál fue ese fin? Menciona el caso de los diques del Río Rojo en Vietnam, que se utilizaron para atacar esos diques y con eso generar grandes crecidas que afectaran a la población en los alrededores. Entonces eso ya pasaba a ser un elemento, o sea, el agua lo puedes ocupar para atacar a otro. Claro, si rompes un dique puedes afectar a toda la gente que está alrededor. Y eso fue un artículo decisivo y luego ya pasa a establecer algunos otros textos de geografía, un arma para la guerra, en donde también plantea el tema del agua y de estas disputas del poder, que ya luego la desarrolla Paul Claval, Claude Raffestin, en fin. Aquí aparecen muchos elementos que ya los autores franceses empezaron a trabajar en torno a estos temas de los recursos naturales y el agua sobre todo, por estas rivalidades en torno al agua. Perfecto, Karen, sí, súper de acuerdo con lo que acabas de mencionar. En el libro también se especifica mucho más allá, te entregas muchos gráficos también y estadísticas ¿Sí? con datos duros, y así proporcionan también a esa lectura teórica más esa información complementaria. Karen, la otra pregunta quisiera preguntarte acerca de los principales casos que mencioné en la introducción del libro y que están puestos en el titular, que tienen que ver con las reservas de agua y que pueden ocasionar futuras disputas también, ¿Sí? como generaciones de conflictos ahí en esos territorios. Hablo de la Patagonia chilena, que yo creo que muchos chilenos saben también de que tenemos muchas reservas ahí de glaciares, montañas, etcétera, y particularmente, y que yo personalmente no lo había descubierto, que es el acuífero de Paraguay, que digo, el Guaraní, que eso también involucra a varios países. ¿En qué consisten cada uno de estos dos casos que tú pones sobre el libro y qué importancia tienen para la región? Bueno, empecemos por el más desconocido para la gente en general, que es el Perfecto. acuífero guaraní. Cuando uno habla de los acuíferos, como el acuífero guaraní, este es una reserva subterránea que se empezó a descubrir por partes ya luego de la segunda mitad del siglo XX y que dio origen a que se estableciera que existía una gran reserva de agua bajo 4 países, que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Toda esta agua tiene una función muy estratégica porque en la zona donde se encuentra, en la superficie hay mucho desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, son de las principales actividades que desarrollan los países en muchas de esas zonas, principalmente lo que uno encuentra Uruguay con el desarrollo ganadero, Paraguay también lo tiene, agricultura fuerte, el sur de Brasil también tiene ganadería y agricultura relevante. Entonces esta agua, esta reserva les servía para mantener todo el desarrollo productivo. Sin embargo, al estar dividida entre 4 países, también tiene sus riesgos. Como que existen países como Paraguay en donde no hay una legislación tan severa en torno a los pesticidas. ¿Qué ocurre con los pesticidas? Que el agua que está en la superficie, los suelos o el agua que esté en superficie, si absorbe puede generar contaminación. Al contaminar en un lado puede contaminar al resto de la reserva y eso les va a afectar a los demás. Entonces, este acuífero que empezó a trabajarse ya con mayor detención después de la década del 90, se le mencionó un tiempo como el gran acuífero del Mercosur. Después del año 2000 se hicieron varios estudios financiados por organismos internacionales. Se dieron cuenta de que este es un acuífero muy relevante y se hizo un tratado que cada uno de los países lo ha ido ratificando en diferentes años para tratar de proteger ciertas características de esta reserva y evitar de que se produzca contaminación que les afecte al resto. Eso es como lo principal.
En cuanto a la zona de la Patagonia chileno-argentina, es principalmente las reservas que uno encuentra en superficie, tanto sólidas, que son los glaciares, y líquidas, los lagos y los ríos. Sin embargo, en esta zona lo que es muy, muy relevante de mencionar es que tenemos una cantidad de población menor en la zona chilena y tenemos una cantidad que le dobla o más inclusive en Argentina. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando uno tiene el caso de la Patagonia chileno-argentina, uno tiene de que la zona chilena tiene más acceso al agua que el sector argentino, por razones geográficas. ¿Qué ocurre? Que la cordillera de los Andes, yo siempre lo explico, es un biombo climático. ¿Qué quiere decir eso? Que las nubes cargadas de lluvia terminan botando más el agua para el lado Pacífico y cuando cruzan hacia el lado Atlántico llevan menor cantidad de agua. Esto hace de que el sector más allá de la cordillera sea más seco y eso es lo que caracteriza la zona de la Pampa en Argentina, la Patagonia, por el lado argentino, mientras que por el lado chileno es más verde. Esto hace de que existan menos ríos y menos accesos al agua que los que existen en el lado chileno. También hay una consideración muy importante, que es la contaminación debido a las actividades productivas que se desarrollan al otro lado. Hay que recordar de que Argentina, por ejemplo, tiene extracción de petróleo. Entonces esto también lleva a contaminar ciertas áreas y eso va a llevar a la larga, y en eso también lo explico en el libro, a una presión sobre los recursos que ya están. Porque eso es un problema, porque si ustedes tienen de que el agua que está en un determinado lugar se llega a contaminar, tienen que acceder a las reservas del agua limpia. Y por el lado chileno y en la zona de los límites, como el caso de Campo de Hielo Sur, que todavía hay una cuadrícula que no está determinada la línea exacta, va a ser área de interés en el futuro. Perfecto. Perfecto, Karen. Quiero detenerme también en el primer caso del acuífero. Si tú también sabes y nos podrías proporcionar de qué manera se investigan, cómo se descubren estas reservas de agua, porque si bien, como mencionaste, no están sobre la superficie, no son visibles para la persona común. Entonces, ¿qué tipo de tecnología se necesitan para descubrir estas reservas? Y lo otro también, ¿cuál es la presión que tú ves u observas también actualmente en esa zona, dependiendo también de los cuatro países que la conforman? Y también si es que existen países externos que también de alguna manera reclaman esa parte del territorio. En ese caso, en concreto, en el acuífero. Bueno, en el caso del acuífero guaraní fueron varios estudios desarrollados desde hace muchísimos años. Principalmente, como yo les decía, después de la década del 70, sobre todo, en esa zona empezó a darse cuenta de que habían estudios, por ejemplo, se trataba de hacer perforaciones, se encontraba mucha agua debajo, eso ya mostraba algo, se mostraba de que por algunos lados habían ciertos afloramientos de estas aguas en el sector de Paraguay, de Uruguay, también la zona sur de Brasil, la zona de Argentina, lo que es el norte, Corrientes, Formosa. Entonces, poco a poco empezaron a aparecer indicios de que sí había estas aguas y que estaban conectadas. Finalmente es el Banco Mundial el que hace un gran estudio después del año 2000 que arroja que efectivamente estas aguas están interconectadas y es un gran acuífero que está bajo la superficie. ¿Por qué son relevantes los acuíferos? Porque es agua permanente que se tiene bajo la tierra y que se puede extraer en caso de. Sin embargo, también existen intereses de otras empresas, como las transnacionales. Se ha demostrado de que hay intereses de empresas transnacionales que quisieran sacar esta agua para sus fines productivos. Uno encuentra en internet menciones hasta de Coca-Cola, Nestlé, que tenían intereses también de saber cuánta agua ahí había para saber qué hacer con ella. Entonces, en esto entra el juego entre lo que quiere hacer el Estado contra lo que quiere hacer la empresa transnacional. Y es lo que siempre estamos teniendo a la vista, problemas de este tipo, ahora más aún con la globalización que se está viviendo a nivel internacional, donde cada vez aparecen estos intereses mezclados muchas veces.
entre lo Claro, que quiere exacto. hacer el Estado, lo que quiere hacer la empresa transnacional y lo que quiere la gente de las zonas propiamente tales. De hecho, este Exacto. acuífero se denomina guaraní porque se hablaba de la gran nación guaraní, que eran agrupaba a varios indígenas que vivían en la zona, que nosotros comúnmente le decimos guaraníes, pero que cada uno tenía características que, aunque los diferenciaban, también tenían características comunes, que eran como, podríamos decir en palabras simples, parientes entre sí. Claro. Y eso era lo que a todos los calificaban como guaraníes. Nosotros conocemos el término guaraní más asociado a Paraguay, pero Sí. sí había muchos grupos que tenían características similares a los guaraníes y que vivían en toda esa zona. Perfecto. Sí, me doy cuenta con tus palabras que, claro, existen esos intereses por parte de empresas, mega empresas externas que tampoco tienen mucha relación con la zona y con la región misma debido también a los pueblos, a las comunidades que han vivido ahí por siempre. ¿Sí? Claro, y además también por la importancia de los tres entes, siempre eso, el ente de la sociedad civil, en este caso las comunidades indígenas, el Estado de Paraguay y el Estado también de los demás países que lo conforman, y las empresas que obviamente tienen que estar ahí manteniendo su presión para al final tecnologizar y ayudar también a la población misma. En ese sentido, también quería preguntarte sobre el segundo caso de la Patagonia. Si nos pudieras mencionar, tú comentaste recién sobre que hay una parte entre Chile y Argentina que no está delimitada concretamente. Si nos puedes mencionar, si es que sabes cuál es esa parte, esa zona. Yo también sabía eso, pero no sé específicamente en el mapa. Bueno, hay una zona de Campos de Hielo Sur que está sin delimitar, que se remonta este caso al año 1998. Si uno va a la mención histórica de por qué esa zona está sin delimitar, podemos decir que después del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que se firma tras la crisis del canal del Beagle del año 78, y que fue una crisis bastante extensa hasta que se soluciona el 84, posteriormente se empezaron a trabajar bastante en los puntos en donde había diferencias de criterio entre ambos estados. Se solucionaron 22 de 24. ¿Cuáles fueron los dos que no quedaron zanjados? El primero, Laguna del Desierto, que se estableció un tribunal latinoamericano y en donde Chile perdió la Laguna del Desierto. Luego de esta situación, se fue a conversaciones directas con Argentina por la otra zona que no estaba demarcada, que es Campos de Hielo Sur, que es una zona muy específica y que es bastante pequeña en relación a todo lo que es el campo de hielo, porque es mucho más extenso, pero que esa zona no estaba trabajada en su conjunto, se trabajó la mitad y con la otra se dijo de que se iba a comisión mixta de límite. Sin embargo, hasta el día de hoy, en los mapas chilenos, figura eso con una cuadrícula en blanco, o sea, y sale al lado, se encuentra en trabajo de delimitación de acuerdo a lo firmado en el Acuerdo de Buenos Aires, valga la redundancia, el año 1998. Sin embargo, por el lado de Argentina, nos llevamos la sorpresa ya desde hace varios años que la cuadrícula prácticamente no existe. No está en ninguna parte. E incluso ha aparecido en mapas oficiales. Eso hace de que ya desde hace mucho exista un problema serio de que les dicen desde acá, nosotros estamos trabajando, ¿por qué no figura en el otro lado? Eso es especialmente crítico en casos como los mapas que se manejan a nivel turístico del Parque Nacional Los Glaciares, en donde no se aparece esta zona que se está trabajando. ¿Y por qué esta zona es relevante? Porque los campos de hielo son grandes reservas de agua y que entregan agua, en el caso del Campo de Hielo Sur, entregan también agua hacia la zona del río Santa Cruz, que es el río que va hacia el lado del Atlántico. De hecho, el año 1993 se le reconoce a Argentina los derechos sobre los glaciares, que son las nacientes, que son los glaciares que generan el río Santa Cruz. Entonces, esto también nos lleva a preguntar, si aumenta la población, si ya no aparece esta cuadrícula en los mapas de ellos, en realidad, ¿qué significa esto? El acuerdo por el lado chileno se cumple, por el lado de Argentina no.
Sí, sí, hay Entonces, un, hay un, hay un problema ahí que se viene gestando y que posiblemente en los próximos años también tengamos varias repercusiones políticas al respecto. sí. Es muy importante eso que tú especificas ahí, Karen. Bueno, siguiendo con la entrevista, me gustaría también preguntarte acerca de las innovaciones que entrega este libro también y un poco para que la gente aprenda sobre el concepto de Heartland Blue. Yo personalmente tampoco lo tenía en mi retina y quisiera que nos pudiera profundizar sobre este concepto y cómo puede ayudar a entender estos temas. También cómo lo plasmaste en tu libro. Bueno, en el caso de este concepto, nace en torno a las investigaciones que yo estaba realizando, de que uno encuentra generalmente conceptos que se asocian, pero que no dan una explicación cabal de lo que pasa actualmente en el mundo. Actualmente tenemos de que hay muchas zonas que son críticas en torno al agua y que se transforman en centrales para los países que se encuentran a su alrededor. Esto lleva a que se generen disputas fuertes en torno a esas zonas centrales de agua. Eso a la larga son los Heartland. Son estas tierras que son centrales, que son azules, que van a generar por su ubicación estratégica una situación de disputa de los estados que se encuentren a su alrededor. Bajo esa lógica, determiné de que habían distintos tipos, algunos que eran los líquidos que estaban en la superficie, como los ríos, los lagos, de los cuales ya tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, dando una mención de ello, y valga la redundancia nuevamente, como ejemplo, el río Nilo es muy relevante en África y es central para la ubicación en la que juega, porque no tan solo le pertenece a Egipto, sino que a varios países más. De hecho, nace en el centro de África y llega al Mediterráneo. Bajo esa lógica, el que controle el curso de agua, los flujos de agua, quien haga las inversiones de centrales, de diques, va a generarle problemas al resto. Y esto es un ejemplo. Hay otros que son sólidos superficiales como los glaciares, como es la situación que tenemos nosotros con Campos de Hielo Sur, que es vital por la ubicación para Chile y para Argentina. Y otros que son estos subterráneos líquidos como el acuífero guaraní, que por su ubicación, que está bajo estos 4 países, va a ser un lugar de disputa a la larga porque, ojo, que los acuíferos tienen el acuífero guaraní una muy buena recarga porque en esa zona hay bastantes lluvias. Sin embargo, si se extrae permanentemente grandes cantidades de agua, también se puede agotar. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que esto pretende ser una innovación teórica en torno a estos temas de geopolítica del agua, trabajados en torno a lo que son los conflictos actuales. Sí, es muy interesante el concepto y cómo lo asocias también a estas grandes reservas en todo el mundo, no solamente las regiones que aquí tú mencionas, sino que también se ha dado y se ha visto a lo largo de la historia en otros sectores del planeta. Bueno, Karen, ya nos queda poco tiempo. Quiero hacerte la última pregunta, un poco más actual, y tiene que ver específicamente con nuestro caso chileno, con la Patagonia y que también de alguna manera nos convoca al tema de la Antártica, que también es un territorio bastante disputado actualmente y que Chile está notoriamente relacionado. Me gustaría también, no sé si supiste, en estos días, ayer o antes de ayer, Chile construyó su propio buque rompehielos, que me parece una noticia súper relevante, un hito histórico en nuestro país y que es positivo para nuestra nación en el caso de tener mayor acceso a los territorios, poder investigar, poder llevar a población, turismo, etcétera, pero que de alguna manera asenta a Chile como un país principal dentro de esta materia. Y te quería preguntar, en esa primera instancia, ¿cómo tú ves al Estado chileno en esta materia, en su posición, su peso político, etcétera? Y considerando también este caso de la Antártica, como bien digo, y también, por otro lado, tenemos nuestras bases militares, allá que son, no sé, creo que tenemos 9 bases militares, si no me equivoco, en la Antártica, en nuestro territorio, que nosotros comprendemos, y que de alguna manera también tenemos bases principales de la misma Antártica, ya sea la base militar de Eduardo Frei Montalva, que es como una de las principales que se encuentran allá y que es una de las que siempre tiene población ahí durante todo el año.
Entonces Chile yo creo que juega un rol súper importante en lo que va a ser a futuro la disputa por los territorios antárticos. Sabemos también que vienen las potencias europeas, por ejemplo, Inglaterra, Francia, está metido Rusia, hasta está Sudáfrica, que también quiere comprender otra zona de la Antártica, que ya es como un continente más, y también Australia, que también comprende otra zona de lo que es la Antártica. Entonces quería preguntarte eso en nuestro caso, como Estado chileno. ¿Cómo ves tú esta situación? En cuanto a la situación de Chile con la Antártica propiamente tal, hay que reconocer de que la Antártica es la gran reserva de agua del mundo. La mayor cantidad de reserva de agua dulce está ahí y por su extensión esta reserva es vital para lo que se pueda tener en el futuro. Hay que recordar de que hasta hace muchos años, no muchos años, no había tanta conciencia de lo que significaba el problema del cambio climático y que ahora lo estamos notando cada vez más. O sea, hay zonas en donde cae más agua de la que antes caía y hay otras que se están quedando con menos cantidad de agua o estamos teniendo estas variaciones muy bruscas entre periodos muy lluviosos y periodos muy secos. ¿Qué ocurre? Que la Antártica es la gran reserva de agua del mundo y hay una serie de disputas en torno a este continente debido a su situación, que se encuentran paralizadas las reclamaciones desde la firma del Tratado Antártico en 1959. Pero hay que mencionar de que Chile ya se encontraba en la Antártica mucho tiempo antes. Ya había empezado a hacer reglamentos en el siglo XIX, ya habían algunos mapas en 1884 que hacían mención de la península antártica, ya existe desde el año 1940 el territorio chileno antártico. Entonces acá Chile está y está presente y se empezaron a instalar las bases desde el año 1947. Sin embargo, y haciendo mención al tema del rompehielos, esto ya es un avance cualitativo muy importante porque acá en Chile no se construían los rompehielos, se compraban. Y el anterior, el Almirante Biel antiguo, que dejó de funcionar el 2019, se había comprado a Canadá. Y ya había tenido varios años de uso allá. O sea, se compró, como podríamos decir, de segunda mano, por decir una palabra simple. ¿Qué ocurre? Que al hacer un propio rompehielos, Chile está demostrando capacidades reales de que puede llegar allá y que puede construir sus propios buques para movilizarse hacia allá. Pero también es porque estamos en medio de una situación bastante controversial en torno a cómo se está viendo la situación de las terceras potencias que se están involucrando, potencias como Rusia que están desde el Tratado Antártico del año 1959, que lo firmó como Unión Soviética en esa época, pero que ahora nos sorprendió hace pocas semanas atrás con este descubrimiento de hidrocarburos. El problema es que ustedes, si sacan los recursos naturales que tiene la Antártica, que tiene minerales, petróleo, etcétera, van a generar contaminación en la reserva de agua. Y ese es el gran problema, que todos buscan proteger la Antártica en favor de la ciencia, en favor de la paz, pero hay otros interesados en extraer y la extracción significa la larga contaminación. Entonces, la situación de Chile en este momento se ha reafirmado varias veces, es potenciar la ciencia, potenciar la investigación, potenciar los fines pacíficos de la Antártica, pero esto también entra en las disputas con los otros grandes estados que quieren involucrarse cada vez más, pero que también buscan estos recursos naturales. Entonces, esto va a ser la controversia ya del siglo XXI, que ya estamos observando las disputas de la plataforma continental con Argentina, las proyecciones hacia la zona antártica, en fin. Sí, sí, de acuerdo con lo que tú mencionas, Karen. Creo que, claro, va a ser una disputa, o la gran disputa dentro de, por lo menos, a que nosotros convoca y a las otras potencias también, en cómo solucionar ese problema de extracción, al fin y al cabo, que tiene que ver con un tema, como bien ya se ha puesto sobre la mesa mundial, el tema del ecosistema y el cambio climático, que ya está súper en boga y creo que también deberían existir estos grandes conglomerados internacionales también, como la Naciones Unidas, pero con la ayuda de los estados que comparten, en este caso Chile, en poder resguardar este continente y esta mega reserva de agua y poder, claro, como tú dices, hacer un balance entre eso y que prospere al final la paz mundial en ese territorio
y que también se pueda cuidar en caso de investigación de la ciencia, del avance de la ciencia sobre todo, que queda mucho por conocer en esos territorios también. Bueno, cabe destacar también el tema que nosotros, no sé si habrá otro presidente, pero nosotros también fuimos el primer presidente en pisar territorio antártico, si no me equivoco, que fue ahí Sí, justamente en la década del 40 con González Videla. Así sí, que el también año 1948. exactamente, así que también es como un hito también para nosotros como nación en este territorio que va a ser tan disputado. Karen, se nos terminó ya el tiempo. Te agradezco enormemente poder estar acá conversar conmigo y aprovechar tus conocimientos para abordar este tema. Y nada, te agradezco por tu tiempo y poder conversar ya a futuro también cómo van surgiendo nuevos antecedentes sobre la Antártica y sobre nuestros territorios que tienen que ver con las reservas de agua mundial. Eso, Karen, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que haya servido para dar a conocer estos temas. Perfecto. Eso, los dejo a todos invitados a que sigan el canal, el de Mirada Generacional. Estaremos también ya publicando más entrevistas y más información al respecto. Eso, y pueden también conseguir el libro de forma PDF gratis también ahí en la página de Ariadna Ediciones. Eso, muchas gracias a todos. Que estén bien.